Bien, entonces iniciamos la grabación. Hoy vamos a tratar dos temas bastante importantes, que son los dos pasos que se deben seguir con posterioridad a tener toda la temática estructurada en el material del mediador pedagógico, del manual o del entrenador que ustedes están desarrollando en el e-content. Es decir, cómo pasamos de tener un material construido a tener un material validado e implementado, es decir, un material que está completamente incorporado en la plataforma y que está listo para, pues, para responder a ese para qué y a ese por qué que habíamos definido en los objetivos. ¿Sí? Recuerden que lo que habíamos dicho es, los objetivos nos van a llevar desde una eh, problemática a una meta. La validación y posteriormente la implementación son los procesos mediante los cuales nosotros identificamos si efectivamente ese producto que se construyó como resultado del proceso que se ha venido desarrollando en estos 2 años, efectivamente cumplió esa meta que nos habíamos definido inicialmente, ¿cierto? En la validación evaluamos el contenido y en la implementación ponemos o contrastamos ese contenido con un escenario de la realidad de aplicación de ese contenido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esos dos procesos rápidamente y vamos a analizar qué instrumentos y qué herramientas pueden utilizarse para desarrollar esos procesos. ¿Listo? Entonces, validación de contenidos. ¿Qué es la validación? Es un proceso mediante el cual determinamos que un contenido efectivamente alcanzó el propósito para el cual se había estipulado. Entonces, eh, ¿cómo hacemos la validación de los contenidos? Tenemos 4 criterios o 4 factores de análisis sobre los cuales vamos a validar esos contenidos. Vamos a hacer una validación interna, vamos a hacer una validación externa, vamos a hacer una validación disciplinar y vamos a hacer una validación didáctica. ¿Listo? La validación interna lo que nos analiza es si el objetivo general se cumple con el contenido que estamos desarrollando. Es decir, si hay una relación directa entre ese objetivo que habíamos definido, esa meta que habíamos establecido, ese problema que habíamos creado y ese resultado que obtuvimos de nuestro proceso de construcción. La validación externa lo que nos hace es analizar, lo que nos permite es analizar si el contenido responde efectivamente a los estándares nacionales o internacionales en la materia. ¿Eso qué significa? Eso significa que permítanme un segundo, por favor, que creo que mi compañero está entrando. Ok. ¿Qué significa que sea una validación externa? Eso significa que esos factores que habíamos analizado, que nos van a determinar la necesidad o que nos van a determinar si es un problema, si efectivamente se responden a partir del desarrollo del contenido. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho, ok, el contenido de matemáticas lo estamos creando porque queremos, porque estamos teniendo unos bajos resultados en el ICFES. Y estamos obteniendo unos bajos resultados en el ICFES porque lo que se mide en el ICFES es esto y lo que se está estudiando en matemáticas en grado noveno es esto. Y por tanto tenemos una deficiencia. Y entonces lo que tenemos que analizar en la validación externa es, ok, esa deficiencia que hemos identificado frente a ese estándar, ¿lo cumple el contenido que estamos proponiendo o no lo cumple el contenido que estamos proponiendo? ¿Cierto? La validación disciplinar es una propia de las dos que siguen son propias de la validación de contenidos educativos. La disciplinar es si el contenido se ajusta al estado del arte de la disciplina. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy creando un contenido, por ejemplo, Douglas, de ciencia de datos para ingeniería de sistemas, efectivamente el contenido que estoy presentando de ciencia de datos es un contenido actualizado para lo que se enseña en ciencia de datos a estudiantes de ingeniería. Es un contenido pertinente, es lo que otros expertos en la materia efectivamente están diciendo que es lo que se debe enseñar en ese área.
Eso es una validación de contenidos de la disciplina, responder esas preguntas. Y de la didáctica es, nuevamente, también propia de la validación de contenidos educativos. Esta estrategia que estoy proponiendo es didáctica y pedagógicamente adecuada para los contextos y los propósitos que me he definido. La forma como estoy construyendo mi mediador pedagógico es atractiva y es pertinente para estudiantes de grado noveno, para estudiantes de ingeniería, para estudiantes de posgrados, para el área de las matemáticas, para el área de las ciencias sociales. Si es la forma como se enseñan estas temáticas usualmente. Los ejercicios que estoy usando son los ejercicios con los que normalmente se enseñan las matemáticas o son ejercicios novedosos para la enseñanza de las matemáticas o novedosos para la enseñanza de las ciencias, pero que son pertinentes para lo que la didáctica dice que debe ser esa temática, ¿cierto? Entonces, esa validación de contenidos en esos cuatro criterios, en esos cuatro elementos, lo que me va a permitir es decir, es evaluar si el mediador pedagógico o el material o el manual que estoy creando efectivamente en los estándares, digamos, para cumplir ese propósito que había definido el objetivo general y que había definido el objetivo específico, realmente tienen coherencia con él, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar un ejemplo como para que no nos quedemos hablando solamente. Bueno, permítanme un segundo. Quédense con esos cuatro elementos por ahora porque necesito primero hablar de esto. Cuatro criterios: interno, externo, disciplinar y didáctico. ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo evalúo esos cuatro criterios? Hay tres maneras, en general, en metodología de la investigación, hay tres grandes tipos de estrategias que sirven para validar un contenido. La validación con pares expertos, la validación de terceros, la autovalidación y la validación con público objeto. ¿Qué es la validación con pares expertos? La validación con pares expertos es cuando yo tengo una temática particular, un grupo de expertos de esa temática particular, y ese grupo de expertos es el que me va a decir objetivamente, usualmente con un instrumento de validación externo, cuáles, hasta qué nivel cada uno de esos criterios son desarrollados o se alcanzan a cumplir eh, en el contenido que estoy desarrollando. Entonces, normalmente lo que ocurre es que se reúne un grupo de expertos en la materia. Por ejemplo, yo soy profesor de matemáticas de grado noveno y entonces reúno un grupo de profesores de matemáticas de bachillerato y les entrego el mediador pedagógico y les entrego una encuesta, les hago una entrevista y les digo, analicen en este formulario cómo ven este material, ¿cierto? Cuál es el nivel de coherencia interna o de validez interna, externa, disciplinaria y didáctica de este material? La estrategia de público objeto es una estrategia cuando el material a evaluar eh, no tiene un grupo de expertos de fácil acceso, pero sí se tiene un público que ya ha trabajado con ese material o que ya ha tenido posibilidad de trabajar esa temática y que por tanto pueden ofrecer una retroalimentación interesante sobre el desarrollo que se hizo. Entonces, por ejemplo, sería el caso en el que tenemos un manual infotrónico en el que estamos queriendo desarrollar unas herramientas, eh, en el que queremos trabajar sobre unas temáticas o virtualizar de pronto un diplomado y cogemos a personas que hayan previamente cursado ese diplomado para decirles, mire, este es el nuevo material, usted lo cursó presencial, este es el material virtual, estúdielo. O cuando tenemos, por ejemplo, una herramienta que queremos trabajar con los docentes y entonces cogemos a un grupo de docentes que ya han utilizado esas herramientas y les decimos, esta es la estrategia que, digamos, esta es la estrategia virtual que voy a utilizar, este es el mediador pedagógico que voy a utilizar, este es el manual infotrónico que voy a utilizar. Usted que ya ha conocido esta temática, por favor ayúdeme a trabajarla un poco más, ¿cierto? O a evaluarla un poco más. Cuando estamos trabajando estrategias dirigidas a
a proyectos cualitativos, tendemos casi siempre a querer eh, pares expertos, ¿cierto? Pares expertos. Cuando estamos trabajando cuantitativo, por ejemplo, un modelo pre-post, ¿cierto? Tendemos a querer o pares expertos o público objeto, ¿cierto? ¿Por qué cuando queremos cualitativo normalmente queremos pares expertos? Porque lo que nos interesa es esa reflexión de ese par experto. Lo que queremos es ese análisis de ese par para poder ver términos como el interés, para poder ver términos como la motivación. Todo eso lo que nos interesa es absorberlo directamente del par experto, entonces es como la preferida. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo recogemos la información de esa estrategia de validación? Es decir, tenemos pares, tenemos público objeto. La autovalidación la voy a dejar de lado porque no la vamos a utilizar realmente en la maestría, pero ¿cómo recogemos esa información? ¿Cómo le entregamos a los evaluadores o a nuestros pares o a nuestro público objeto esos cuatro criterios que queremos evaluar y cómo le hacemos pues las preguntas, ¿cierto? Lo podemos hacer de dos maneras, a través de encuestas o a través de entrevistas. Las encuestas son unos cuestionarios con unas preguntas organizadas según los criterios o según la pertinencia del desarrollo que se les entregamos al par, se les entregamos al público junto con el material. Entonces le entregamos el material, le entregamos un cuestionario y le decimos, esto es lo que me interesa que valide y me interesa que lo valide en esta escala, ¿cierto? Entonces les hacemos las preguntas específicas y le decimos, qué tan pertinente es el contenido, qué tan actualizado es el contenido, eh, qué, qué tanto este contenido me ayuda a resolver esta problemática, si se ajusta este contenido a los DBA X, Y, Z. Eso lo hacemos en una pregunta, lo hacemos en un cuestionario, enviamos ese cuestionario, enviamos el material y recogemos esas respuestas. La encuesta es exclusivamente para procesos cuantitativos. Yo no les recomiendo la encuesta para procesos cualitativos. Yo no les recomiendo la encuesta para proyectos en los que lo que me interesa analizar es la motivación del estudiante o el interés del estudiante o la capacidad del estudiante de vincularse o de obtener una relación con una temática, porque no vamos a obtener un resultado que pueda ser analizado por el investigador. Vamos a tener un resultado bastante objetivo. Usualmente vamos a obtener unos resultados numéricos, unos resultados en blanco y negro que nos responden sí o no o nos responden en una escala. De hecho, en las encuestas les recomiendo no utilizar preguntas abiertas, siempre preguntas cerradas, siempre en tipo de escala. Preferiblemente sí o no, o preguntas de escala o preguntas de selección múltiple con única respuesta. De manera que los evaluados, o sea, el par o el público, los evaluadores, eh, tengan que tomar una postura particular, tengan que decir, esta es mi decisión, y así ustedes puedan obtener un resultado cuantificable de cada uno de esos criterios de validación. Las entrevistas, por el contrario, es un sistema completamente diferente, también centrado en preguntas para cada uno de esos criterios de validación que hemos hablado, en las que lo que yo principalmente quiero responder es la apreciación del validador. Entonces aquí sí estoy hablando en un eje principalmente cualitativo, es decir, lo que quiero saber es el interés, lo que quiero saber es la motivación, lo que quiero es obtener del entrevistado, en este caso es el validador, las percepciones de él sobre un concepto que se está implementando o que se va a implementar sobre un material que se va a desarrollar en su aula de clase o con él como estudiante, como público objeto, ¿cierto? Eh, la entrevista puede ser de dos maneras, estructurada o no estructurada. La entrevista estructurada es una entrevista en la que usted, al igual que una encuesta, tiene una lista de preguntas que va a hacer y dirige la conversación a responderlas. Entonces tenemos
una serie de preguntas de una encuesta, casi el mismo formulario de una encuesta, pero en lugar de tener preguntas cerradas en las que decimos, por ejemplo, califique esta afirmación de 1 a 5 siendo 1 más bajo y 5 el más alto, ¿qué tan pertinente es este contenido? Usted le pregunta, ok, ¿qué tan pertinente cree usted que es este contenido? Y en lugar de decirle de 1 a 5 lo deja abierto para que el validador dé todas sus apreciaciones y usted de esas apreciaciones obtiene la respuesta de lo que el validador está diciendo, ¿cierto? Porque lo que me interesa más que me califique de 1 a 5 ese tema, que sería lo que me interesaría para cualitativo, para cuantitativo, lo que me interesa es saber de lo que él me está diciendo si puedo extraer un aumento en el interés o un aumento en o una mejora en la percepción o una mayor motivación, ¿sí? Eso es lo que yo estoy tratando de obtener con estas preguntas más abiertas, más dirigidas a que, a oír lo que el estudiante está haciendo, pero la estructuro muy centrada en torno a los criterios. La entrevista no estructurada es una entrevista en la que yo no tengo las preguntas, tengo los temas. Entonces tengo los 4 criterios y en los 4 criterios tengo una serie de temas particulares por los que voy a preguntar y entonces le digo, bueno, hablemos sobre las temáticas en general del contenido o hablemos sobre el uso de la plataforma o hablemos sobre la tecnología aplicada a la enseñanza de las matemáticas. Y entonces, a medida que va avanzando la conversación, se tienen unos temas centrales, unos grandes temas de análisis sobre los que se quiere preguntar al validador, pero no se tiene como tal un cuestionario definido. Hay un punto intermedio entre las dos que no está acá, pero que puede ser útil para ustedes, que es la entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada es básicamente, tengo los temas y tengo unas preguntas de direccionamiento con las que voy queriendo llevar al entrevistado, al validador, a responder sobre ciertas temáticas particulares. Y entonces ahí voy diciendo, ok, como que voy dirigiendo de cierta manera sin tener claramente definidas cuáles son las preguntas que quiero que responda. No está ahí porque es un punto intermedio que ustedes pueden querer estructurar a medida que se vayan desarrollando. ¿Cuándo utilizo una encuesta? Cuando quiero tener una apreciación objetiva de los criterios, quiero analizar calidad, quiero analizar pertinencia, quiero analizar efectividad, casi acceso, quiero tener unos datos particulares sobre unas temáticas específicas y quiero que esos datos estén claramente definidos, ¿cierto? Cuando utilizo la entrevista, la entrevista la utilizo, uno, cuando tengo poca gente para validar. Eso es claro. Si tengo más de 5 personas en un grupo de validadores, me voy principalmente por encuesta. Cuando tengo un grupo pequeño de validadores y quiero es principalmente conocer esa percepción, esos sujetos de preferencia, apreciación, motivación o intereses, me voy por entrevistas, ya sea estructuradas o no estructuradas, dependiendo de qué tanto quiero principalmente la visión del validador o la respuesta del validador a unas temáticas particulares. Eso ustedes ya lo irán definiendo a medida que vayan construyendo los instrumentos de validación. Entonces, ¿cómo construyen los instrumentos de validación? En una encuesta. En una encuesta. Lo primero es que la encuesta tiene una estructura principalmente con 4 secciones. Esas 4 secciones son, primero, unas preguntas demográficas. Son las preguntas en las que yo digo, por ejemplo, edad, género, nivel de escolaridad. ¿Por qué hago esas preguntas? Porque esas son las preguntas que me ayudan a saber si la persona eh, tiene algún factor que sea de interés para el análisis posterior, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando un tema de matemáticas para niños y estoy trabajando con población objeto y esa población objeto son 30 estudiantes y estoy haciendo una encuesta a esos 30 estudiantes, a mí me podría interesar saber, por ejemplo, si las niñas o los niños responden de una manera particular porque tengo ese interés, ¿cierto?
tengo ese interés de ver el enfoque de género en la pregunta. O me interesa saber si son primera vez o son repitentes. Eso sería una pregunta demográfica. ¿Usted es primera vez o usted es repitente? Porque así puedo saber, por ejemplo, que los estudiantes repitentes tienen una mayor valoración sobre una temática, por ejemplo. O tengo unos validadores que son de diferentes niveles de escolaridad y tengo profesionales, especialistas y doctores. Y entonces los doctores le dan cierta calificación y los especialistas le dan una calificación de otra manera y entonces puedo tratar de identificar a partir de las respuestas cuáles son digamos, cómo ese carácter demográfico, como ese aspecto particular puede ayudarme a explicar eh, que en la encuesta haya obtenido unos u otros resultados, ¿cierto? O sea, son preguntas que hago para después hacer análisis sobre los resultados de la encuesta. Las preguntas de validación son el centro del proyecto. O sea, son las preguntas con las que yo voy a mirar los 4 criterios que habíamos definido. Las preguntas para preguntar sobre la validación interna, sobre la validación externa, sobre la validación disciplinar, sobre la validación de la disciplina o de la didáctica. Esos 4 criterios, ahí son las preguntas centrales. Tercero, que pueden tenerlas, les recomiendo que las tengan, eh, pero que no son necesarias, son las preguntas de confirmación. ¿Qué son las preguntas de confirmación? Son preguntas en las que hago la misma pregunta de validación, pero hecha de una manera diferente, de manera que yo pueda confirmar que el dato que me están presentando digamos, es coherente en diferentes preguntas. Entonces, pregunto 3 veces cosas muy similares, escritas de diferente manera, buscando que si la pregunta de validación y las 2 preguntas de confirmación tienen la misma respuesta, pues yo presumo que la persona, confirmo pues que la persona tiene esa apreciación sobre el concepto que estoy analizando, ¿cierto? Y finalmente las preguntas complementarias son temas adicionales que ustedes quieran agregar, son ese tipo de preguntas como escriba sus observaciones, tiene un tema adicional que quiera preguntar, preguntas sobre el contexto, cosas que pueden darme información adicional que puede ser interesante, que pueden ser pertinentes y que pueden ayudarme a entender mejor por qué ciertas respuestas se dieron de la forma que se dieron. ¿Qué preguntas uso en la encuesta? Uso preguntas cerradas y directas. Preguntas de sí y no. Escala Likert. La escala Likert es la que digo de 1 a 5 cuál es su categoría. O sea, analice de 1 a 5 qué tan eh, pertinente es este contenido. La escala diferencial semántica, que es una pregunta muy similar a la escala Likert y que de hecho muchas veces se confunde, y es esa que va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, ¿cierto? O que va desde una palabra completamente negativa hasta una palabra completamente positiva. Entonces, por ejemplo, em, desde, eh, ¿cómo podríamos verlo? De nada interesante hasta muy interesante, o 2 palabras que sean completamente opuestas, las pongo en una escala y le digo, califique el material, califique los contenidos, califique las actividades en esta escala, ¿cierto? Pero entonces en lugar de decir califique de 1 a 5 es de -2 a 2, porque hay 2 categorías que son negativas y 2 categorías que son positivas y usualmente una categoría que es neutra. Las preguntas de matriz, que es básicamente las mismas, pero en un cuadrito de matriz, o sea, que van también de 1 a 5 y diferentes categorías, y voy seleccionando, voy armando un cuadro. Usualmente estas preguntas de matriz tienen selección múltiple, o sea, yo puedo seleccionar varias veces para cada una de las preguntas, y escala MaxDiff, que son nuevamente también una escala en la que voy desde el puntaje mínimo hasta el puntaje máximo, usted cómo valoraría una categoría particular. Son básicamente un esquema similar de preguntas, pero la forma como las voy desarrollando son diferentes. En la mayoría de programas como Monkey Survey o Lime Survey, ustedes encontrarán las diferentes categorías y les irán
identificando cómo crearlas. Incluso en Google Forms, que es una forma, sistema de Google para hacer preguntas, está, están las diferentes formas de construir estas escalas. ¿Qué no debe usar? No debe usar preguntas abiertas. No se recomiendan las preguntas abiertas. Ya les había dicho porque lo que me interesa es poder tener un dato particular. No se deben utilizar preguntas indirectas. No confundamos las preguntas de confirmación con preguntas indirectas. Una pregunta indirecta es una pregunta en la que yo le digo, en la que yo trato de adivinar, por decirlo de alguna manera, lo que la persona podría querer decir, ¿cierto? Le pregunto A para responder B. Pues resulta que si le pregunto A para responder B y la persona me responde A, yo no puedo necesariamente inferir B. En una encuesta, si le pregunto A, la respuesta debe ser A. Entonces, hacer preguntas pues, igual, hacer preguntas retóricas no es muy útil, porque la pregunta retórica, la respuesta es automática, ¿cierto? Entonces, no me sirve, por ejemplo, preguntar, ¿usted cree que este medidor pedagógico fortalece el uso de la tecnología? Pues, de cierta manera es retórica porque es una pregunta en la que lo que le estoy diciendo es si la tecnología me sirve para utilizar tecnología. Sí, entonces son preguntas que no eh, que su respuesta es automática y que preferirían no utilizarlas, ¿cierto? Preguntas reflexivas tampoco son útiles en la encuesta, excepto para ciertas preguntas complementarias, en la que le digo, bueno, deme una opinión sobre X o sobre Y, pero preferiblemente no las use. Y preguntas capciosas porque alteran la posibilidad de la respuesta, o sea, preguntas en las que lo que yo estoy es tratando de dirigir la respuesta, ¿cierto? ¿Qué, ¿Cuáles son los resultados y cuáles son las evidencias de la encuesta? El resultado es la tabulación de la encuesta y se presentan como relaciones estadísticas. ¿Eso qué significa? Los resultados de la encuesta no son las tablas en las que tengo eh, las respuestas de la encuesta. ¿Sí? O sea, los resultados de la encuesta no son las respuestas a la encuesta. Los resultados de la encuesta son el resultado del análisis de la encuesta. ¿Sí? Entonces, yo tengo que 5 personas me respondieron a la pregunta A, eh, que el contenido era muy pertinente y tengo 2 que me respondieron que era pertinente y tengo uno que me respondió que era impertinente, que no era pertinente. Eso son las respuestas. Yo cojo esas respuestas, las relaciono, por ejemplo, con todas las preguntas que estaban analizando la viabilidad, la validad, la validez interna de la temática y digo, el resultado como resultado de la encuesta se encuentra que frente a la relación con el objetivo general que se había propuesto, que el contenido fuera pertinente, se encontró que el 75% de las personas dieron una respuesta positiva. Ese es el resultado. ¿Sí? El resultado no son las respuestas, es lo que queda después del análisis de los datos. Y la evidencia que ustedes deben adjuntar como anexo a su proyecto de grado es el diligenciamiento de la encuesta y la tabulación. Ahí sí, el Excel, por ponerlo en algún término, en el que ustedes dicen, aquí están los resultados que cada uno de los encuestados me dio. ¿Listo? La mayoría de plataformas para hacer encuestas, como Monkey Survey o como Google Forms o como Microsoft Form, eh, les da a ustedes automáticamente esas tablitas y esos gráficos y esa información para que ustedes puedan utilizarla en cualquier momento. Entonces, esas son las evidencias y eso ustedes deberán anexarlo al proyecto de grado, ¿sí? Al informe final. ¿Cómo se hacen las preguntas? Y aquí voy a pasar un poco más rápido porque ya hemos hablado bastante de estos temas. ¿Cómo se hacen las entrevistas estructuradas? Como les había dicho, las entrevistas que son más parecidas a la encuesta. Como se habrán dado cuenta, hay un principal cambio. Siguen habiendo preguntas demográficas, siguen habiendo preguntas de validación, pero las preguntas de confirmación y complementarias se unen en algo que se llama preguntas de reflexión. Entonces, tengo las mismas preguntas demográficas, tengo las mismas preguntas de validación, pero tengo además, en lugar de tratar de tener otras preguntas en la encuesta que me ayuden a confirmar la validación
y tener preguntas complementarias donde le dejo a la persona que me dé comentarios adicionales, tengo una pregunta normalmente abierta y reflexiva que me permite que la persona a la que le estoy haciendo la entrevista estructurada pueda darme una explicación extensa sobre por qué está dando una categoría o una respuesta específica a una pregunta de validación. Al igual que en la encuesta, la sección demográfica son preguntas cerradas y directas, son exactamente el mismo tipo de preguntas. Las preguntas de validación son abiertas y directas, o sea, son preguntas en las que voy a dejar que la persona hable, pero le voy a preguntar específicamente sobre una temática. Y en las preguntas de reflexión son preguntas reflexivas, principalmente. Siguen sin ser válidas las preguntas indirectas, las preguntas retóricas y las preguntas capciosas. Los resultados. Los resultados, contrario a la encuesta, la entrevista, yo no tengo una tabulación de datos, ¿cierto? Yo no tengo unos resultados que yo analizo y que me dan un porcentaje estadístico, sino que en la entrevista tengo una reflexión. Entonces, después de hacer la entrevista, yo me siento y digo, ok, lo que me quiso decir este validador fue esto. Lo que me queda a mí como resultado de haber hablado con este entrevistado es que estos son los puntos que él quiso decir sobre la validación y entonces en el informe lo que digo es del trabajo con el entrevistado X se obtuvieron los siguientes resultados y se analizó esto y se presentó esta información y las conclusiones a las que se llegan son estas, ¿cierto? Porque lo que es interesante de la entrevista es poder reflexionar sobre las respuestas. Y lo que sí debe quedar es en la entrevista un reporte o unas anotaciones del investigador, es decir, una tablita en la que ustedes escriben entrevista X y estas fueron las respuestas que él me dio y estas fueron las anotaciones que yo hice y preferiblemente, si es posible, una grabación de esa entrevista y eso debe presentarse como anexo al, al proyecto de grado. Y en la entrevista semiestructurada, es de nuevo la más aquí creo que no tengo la no estructurada porque la no estructurada, como ya les había dicho, no tiene preguntas, pero los modelos de pregunta en la entrevista semiestructurada es un poco más sencilla. Vuelvo a tener preguntas demográficas porque me interesa saber por qué estoy hablando con un entrevistado. Y tengo preguntas de reflexión. Un cambio interesante. En la entrevista semiestructurada, la pregunta demográfica es abierta. Entonces, aquí en lugar de decirle a la persona, por ejemplo, en la entrevista, una diferencia en preguntas demográficas entre las dos. Em, si yo tengo una entrevistado y tengo una entrevista estructurada y comienzo a hacer las preguntas, por ejemplo, me interesa saber el nivel de escolaridad, yo le preguntaría en una entrevista estructurada, le preguntaría, ¿su nivel de escolaridad es pregrado, maestría, doctorado? Entonces la persona me responde, maestría. Escribo maestría. En la entrevista semiestructurada y en la entrevista no estructurada, mi pregunta sería algo así como, "Ok, ¿cuál es su experiencia y su escolaridad en el área de la educación o en el área de las matemáticas?" Y entonces dejo que la persona, en sus palabras, me defina qué es lo que considera importante para entender ese concepto de experiencia. Y habrá personas que digan que se concentren mucho en el aspecto escolar, por ejemplo, que tiene maestría o que tiene doctorado, que tiene estudios, que tiene esto, y habrá personas que se concentren más en la experiencia. Y entonces eso es un factor que yo analizaré después, si, de nuevo, si me interesa ese factor demográfico, eh, y poder decir, ok, de pronto en esta región o en este sector o en este área de conocimiento es más importante el hecho de que se tenga escolaridad versus en este en el que es más importante que se tenga experiencia, por ejemplo, si es lo que me interesa, ¿no? Y la mayoría de las preguntas son preguntas reflexivas. Noten cómo en la entrevista semiestructurada no tengo preguntas de validación, que uno pensaría son las preguntas más importantes. No, acá lo que me interesa es obtener las bases de la reflexión del validador. Por eso las preguntas de validación son las que se pierden, no las preguntas de reflexión. ¿Listo? Al igual que con la anterior entrevista, la forma como se presenta es una reflexión resultante de la entrevista
y la evidencia es la grabación y los reportes o anotaciones del investigador. ¿Listo? Esos son los modelos de validación. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más específico. Este es el mismo ejemplo de proyecto de grado. Entonces teníamos 4 criterios de validación, ¿cierto? 4 criterios de validación. Una validación interna que habíamos dicho que era la validación que hago entre el contenido y el objeto general del proyecto. Entonces, ¿es posible medir la variación de adquisición de competencias a partir del contenido propuesto? Esa sería una pregunta que yo le haría a un validador para poder saber si la validación interna, digamos, en qué nivel estoy en la validación interna. El contenido propuesto cumple con los DBA en matemáticas para estudiante de grado quinto. Esa es validación externa, porque recordemos, validación externa es qué tanto responde ese contenido que estoy desarrollando o ese contenido que estoy validando a los estándares nacionales o a los aspectos que estoy evaluando como eh, criterios externos o criterios que me definieron la problemática o la necesidad en la institución, ¿cierto? Sobre la disciplina, el contenido propuesto está pertinentemente desarrollado para la enseñanza de las matemáticas. Entonces, eh, nuevamente, la validación disciplinar es si el contenido es coherente, es actualizado y es pertinente frente a lo que se estudia en esta temática. Si un experto en el área de las matemáticas enseñaría el contenido de esa manera, eso es lo que significa la validación disciplinar. Y la validación de la didáctica es el contenido propuesto permite efectivamente desarrollar una estrategia de aprendizaje por proyectos, porque ese es el modelo que estábamos implementando en este proyecto particular, una estrategia educatrónica de aprendizaje por proyectos. Entonces, esa es la estrategia didáctica, ese es el marco en el que me estoy desarrollando, entonces eso lo pregunto aquí en este criterio de validación didáctico. ¿Listo? Luego, teniendo esos 4 criterios a evaluar, estrategia educatrónica, los DBA, matemáticas y aprendizaje por proyectos, si quiero hacer una encuesta o una entrevista estructurada, en cada uno de esos criterios tengo la pregunta de validación y preguntas de confirmación que me ayuden a responder las demás y luego lo que hago es estructurar esos aspectos en un formulario, en un formato, en una escala, en un modelo y presentárselos a los evaluadores. Y si quiero hacer una entrevista semiestructurada o no estructurada, defino el aspecto subjetivo a analizar y sobre esto creo las preguntas, ¿cierto? Y entonces me enfoco en aspectos como interés o me enfoco en aspectos como, digamos, la apreciación o la pertinencia o la motivación del estudiante. Esa es la validación del proyecto de grado. Esa es la validación del proyecto de grado. Entonces, una vez ustedes tengan el material preferiblemente en el e-content, o si no lo tienen en el e-content, si ven que se está demorando el desarrollo del e-content, o si ven que ya lo tienen desarrollado en un criterio externo al e-content y no es importante para su proyecto, ojo con esto, y no es importante para su proyecto la forma como lo están presentando en la plataforma, si lo importante para su proyecto es el contenido, ustedes pueden mandar los Word o mandar los PDFs o mandar los PowerPoint a sus validadores para el desarrollo de este proceso de validación, ¿cierto? Les mandan los contenidos, ya sea en el e-content o ya sea en el desarrollo, definen quiénes son sus validadores, crean el instrumento y mandan el contenido para validar. ¿Cuántos validadores? Dependerá de su proyecto. Yo no puedo decirles cuántos validadores, no hay un término fijo en la universidad para decir cuántos son los validadores. Dependerá del contexto en el que ustedes estén. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, yo estoy en una institución, estoy trabajando, por ejemplo, Douglas, ciencia de datos en ingeniería de sistemas y tengo 4 compañeros que están trabajando, que son profesores de ciencia de datos o que conocen ciencia de datos, que tienen formación en ciencia de datos, y voy a coger a mis 4 compañeros y les voy a presentar el contenido y les voy a pedir que me ayuden con la encuesta. em, Eso, digamos, es el contexto, es el entorno y entonces ese es su universo para determinar sus validadores y es perfectamente válido, tan válido como que otra persona me diga,
eh, mi proyecto, por la naturaleza especial del proyecto que tengo, voy a tener un solo validador. Les pongo el caso, por ejemplo, de un proyecto que se estaba desarrollando el semestre pasado en La Guajira, con una comunidad guayú, y había un líder guayú que era eh, un líder de la comunidad, y él era la persona que iba a validar el contenido y solo él iba a validarlo. Era un único validador. Y era perfectamente válido porque por el contexto, por el entorno y por las calidades de ese validador, el hecho de que él aprobara ese contenido era suficiente para decir el proyecto fue validado en ese entorno de la comunidad, ¿cierto? Entonces, dependerá del contexto. Lo que es muy importante es que ustedes justifiquen por qué ese grupo de validadores. ¿De acuerdo? Los escucho frente a preguntas de validación. ¿Tienen alguna pregunta sobre las encuestas o las Sí, entrevistas? Sí, Carmen. no, doctor, sobre las validaciones que son interna, externa, de acuerdo al estado del arte y la didáctica. Sí. Todo proyecto debe tener esas cuatro validaciones, o sea, debe validarse en esos cuatro aspectos, todos los cuatro aspectos. No, solo los dos primeros. Solo los dos primeros son obligatorios para todos. Las otras dos Ok, dependerán del proyecto. ajá, Por eso ok. cuando les estaba explicando la validación, les decía, con las dos primeras era general, pero cuando comenzaba a hablar de las segundas, les decía, estas son especiales para los proyectos. Si es un mediador pedagógico, eh, las otras dos son más comunes. La disciplina y didáctica. Sí. Todos tienen que tener Ok. las cuatro. Todos tienen que La tener interna y la las externa. dos primeras, la interna y la externa. Los mediadores pedagógicos en su Ok. mayoría casi siempre tendrán disciplinaria y didáctica. El único escenario en el que no tendría una didáctica sería un proyecto de grado que no fuera a ser implementado. Ese sería el único caso. Ah, ¿Sí? Y ok, el listo. caso disciplinar Gracias. es para, por ejemplo, eh, los manuales infotrónicos que son sobre temáticas o sobre herramientas, o por ejemplo, un manual de convivencia, por ejemplo, no tiene ese factor disciplinar. ¿Mm? Ok, gracias. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta sobre formas para hacer encuestas, sobre las preguntas? Sobre sobre los validadores. Sí. eh, Usted nos decía ahorita que el número depende como del tipo del proyecto. Sí. En el caso mío, el proyecto está dirigido a docentes, pero se supone que sería como, por ejemplo, para que un docente que llegara nuevo aprendiera a aplicar la metodología. Ujú. Entonces, ahí podría ser válido que el validador fuera, digamos, el coordinador del grupo STEM o del grupo encargado de los proyectos, una sola persona, o sería pertinente que lo validaran profesores que ya tienen experiencia. Depende del modelo que quieras utilizar. Ahí tendrías que diferenciar si es validación por público objeto o validación por pares expertos. Son dos formas distintas. Si quisieras que fuera validación por pares expertos, te serviría el coordinador y te servirían personas Sí, expertas en áreas STEM. Podrías tener que tratar de buscar, por ejemplo, en universidades o en centros de investigación o en, digamos, personas que sean cercanas a ti que manejen el área STEM como tal, el modelo STEM, y que puedan decirte este modelo es, digamos, es esa validez interna y externa, ¿cierto? Eh, docentes con experiencia pueden ser. no porque eso es público objeto, ¿sí? Tendrían que ser Pero el personas que público objeto serían los que no tienen la experiencia.
No, Eh, mentiras. no, Sí, el también sería público público objeto, mira, objeto, porque recuerda, la recuerda que el público objeto acá es personas que sean grupo objeto de implementación con quien se pueda validar el contenido. Un grupo similar al grupo objeto de implementación. Entonces, si tu grupo de implementación son docentes nuevos que vayan a trabajar el tema, tu público objeto serían docentes que ya conocen el tema porque ellos son un grupo similar, pero que conoce el tema lo suficiente para validar. sí, ok, sí, 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 tienes razón. Ok, no, ya entendido. Gracias. No hay problema. Profe Cote, una pregunta. Sí, ¿qué pasó? Bueno, no sé, ¿se puede dar el caso de que en la estrategia de validación, no, en las estrategias, exista una combinación de las dos, por ejemplo, de pares expertos que le digan a usted, bueno, el contenido es bueno, de esto, lo otro, tan, listo, actualizado, demás cosas, excelente. Y en este caso, un público objeto, como en el caso mío, los estudiantes. Yo, sí, pero le aclaro lo siguiente. La validación con Ajá. público objeto no es lo mismo que la implementación. Y ahí vamos a ver un tema un poco más adelante, que la implementación es cuando ya tengo validado el contenido, yo se lo llevo al público objeto, que sería este mismo público objeto, pero no el que va a validar el contenido, sino el que lo va a usar. Volviendo al caso de Carmen, sería un docente que no maneje la metodología STEAM, que sería la persona que se vería beneficiada del contenido. Esa es la implementación, ¿cierto? Entonces, aquí entonces tenemos Sí. que diferenciar ese concepto de público objeto. Sus estudiantes podrían ser, por ejemplo, estudiantes que previamente hayan cursado el tema de ciencia de datos, podrían ser unos validadores, y estudiantes que no han cursado el tema de ciencia de datos podrían ser sus implementadores, su escenario de implementación. ¿Cierto? Entonces, habiendo diferenciado ese concepto de público objeto en esos dos momentos, le diría, ¿puede hacerse una combinación de las estrategias de validación? Sí, puede hacerlo. Por ejemplo, que usted diga, yo quiero hacer una validación de los aspectos eh, externos y disciplinares con pares expertos, porque son los que conocen la disciplina y porque conocen los contenidos y los DBAs, ¿cierto? O en su caso, porque conocen el área de la ciencia de datos y porque Ingeniero, conocen se le te el... cortó, Aló, Douglas, ¿me está escuchando? se le te cortó y me... Eh, yo lo escucho a usted bien, yo no sé si alguien me puede Sí, confirmar pero si... cuando usted estaba hablando, hubo un corte de comunicación cuando estaba hablando de los pares expertos, que Ok, eran externos y de la disciplina. ok, entonces vuelvo en ese punto. Puede darse la situación que en la validación del proyecto de grado usted pueda querer dividir los criterios según tipos o en diferentes estrategias. Por ejemplo, que usted quiera decir, la validación externa y disciplinar la evalúo con pares expertos porque ellos son los que conocen esas temáticas, pero la validación interna y la validación de la didáctica la evalúo con el público objeto porque son ellos quienes se van a ver beneficiados de la temática, ¿cierto? Entonces usted puede dividir esa validación y puede decir, ok, la hago esta de esta manera y esta de esta otra manera. O puede hacerlo por temáticas, también por instrumentos, ¿cierto? Usted puede decir, ok, voy a hacer una encuesta y una entrevista. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de Carmen, puede hacerle una encuesta al coordinador y a todos los docentes que conocen la metodología y a ellos les hago una encuesta y a todos los encuesto, pero además hago una entrevista y esa entrevista se la hago solo al coordinador porque con el coordinador, solo con el coordinador, quiero hacer una validación especial sobre los aspectos externos y los aspectos específicos de la disciplina, los aspectos específicos del área STEM, ¿cierto? Eso también es válido. Entonces, cualquiera de las combinaciones, y gracias por esa pregunta porque es bastante pertinente, cualquiera de las combinaciones también es válida. Es válida en instrumentos y es válida en estrategias. Usted puede coger para diferentes secciones, diferentes actores. Eso es válido.
¿Me siguen escuchando? ¿Hay más preguntas? Sí, señor, se le escucha bien. Ok, bien. Voy a pasar muy rápido sobre un tema, el tema que sigue, que es el tema de implementación. Lo voy a pasar bastante rápido, pero en la próxima sesión vamos a hablar un poco más de él. Eh, en la próxima sesión, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué les pediría? Que tuvieran un primer borrador de la encuesta, ¿cierto? O de la entrevista, o sea, de las preguntas en cada uno de estos criterios. ¿Listo? Entonces, para la próxima encuesta, para la próxima reunión es importante que me presenten el formato de encuesta o el formato de entrevista que trabajarían y los perfiles de los validadores, ¿vale? Pero voy a introducir el siguiente tema, que es el tema de eh, implementación, porque ese es el tema, digamos que también, que sigue y que es muy importante que no lo confundamos con el tema de validación. ¿Qué es la implementación? La implementación es el proceso mediante el cual aplico el contenido a una muestra o a un grupo particular de el público objeto, ¿cierto? ¿Qué es importante en la muestra? ¿Qué es importante en la implementación? Definir la muestra, definir las partes del contenido que van a ser implementadas y definir la estrategia de evaluación. La estrategia de evaluación va a ser muy similar a la de la validación. Entonces, ¿qué es la muestra? Bueno, hay dos tipos de muestra. No me voy a concentrar mucho en este tema. La muestra probabilística es si yo llego a tener un acceso a todos los investigados del grupo, digamos, a todo el grupo general, y selecciono de manera aleatoria algunos de ellos. Ustedes en su gran mayoría no van a tener muestras probabilísticas. La muestra no probabilística es una muestra que es la que nos es pertinente para nosotros, es especialmente útil en estudios piloto o en estudios de caso, que es lo que en la mayoría de las cosas vamos a trabajar acá, y es donde normalmente defino unos parámetros por los cuales voy a querer desarrollar mi trabajo. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con estudiantes de grado noveno que tengan acceso a Internet. Voy a trabajar con los estudiantes de ingeniería de sistemas que hayan perdido la materia de ciencia de datos o que hayan aprobado o que estén en primer semestre de ingeniería de sistemas en este semestre, ¿cierto? Eso es una muestra no probabilística. Defino unas características y los que cumplan esas características a quienes tengo acceso es a quienes les aplico la prueba. Eh, la mayoría de los casos van a ser muestra no probabilística y aquí hay unos ejemplos de lo que sería. Eh, Normalmente vamos a trabajar con grupos pilotos, es decir, un grupo pequeño del universo general de población. Entonces, la población, por ejemplo, Carmen, serían todos los docentes de la institución y entonces la muestra sería estos tres docentes que son los que cumplen la característica de no conocer el modelo STEAM, ¿cierto? Entonces esa sería mi muestra particular a quienes les voy a implementar el contenido. Eh, y una cosa muy importante, el contenido que se va a implementar. El contenido que se va a implementar no tiene necesariamente que ser la totalidad del mediador pedagógico, y eso es algo bien importante. Ustedes van a desarrollar un mediador pedagógico, pero pueden definir por el propósito, digamos, el objeto del proyecto de grado y por los recursos, el tiempo y la accesibilidad a los contenidos, que ustedes digan, ok, tengo un contenido completo, pero solo presentando esta sección del contenido alcanzo a cumplir el objetivo del proyecto, ¿cierto? Y en ese sentido eh, utilizo parcialmente el contenido. Es muy importante que tengan estas dos preguntas en la cabeza. ¿Puede alcanzar el propósito definido en el objetivo sin implementar todo el contenido? Y pregunta 2, ¿tiene los recursos, el tiempo y la accesibilidad para desarrollar la implementación de todo el contenido? Si responde que sí puede alcanzarle el propósito y que no tiene los recursos, el tiempo y la accesibilidad, puede implementar parcialmente el contenido. Si la respuesta es sí y sí, o la respuesta es no y no, la respuesta es no y sí, entonces le tocará implementar todo el proyecto. ¿Listo? Entonces, es importante que revisen su objetivo, es importante que revisen los recursos con los que cuentan, es importante el tiempo, el personal, todo ese tipo de cosas, que los analicen y definan si una sección del contenido es suficiente
para alcanzar el propósito del objetivo y para hacer ese plan piloto inicial de implementación de su proyecto. Y la evaluación, ¿cómo se hace? Hay tres modelos de evaluación. Los dos últimos no los voy a analizar porque ya los hemos hablado, que es encuesta al público objeto y entrevista a individuos dentro del grupo objeto. Me voy a concentrar en la primera, que es la evaluación pre-post. Y la evaluación pre-post es decir, ok, hago una evaluación antes de la implementación, hago la implementación y hago una evaluación diferente después de. Y trato de medir cuál fue el nivel de desarrollo, cuál fue el nivel de mejora a través de la implementación. Es muy importante que esa evaluación pre-post no necesariamente tiene que ser algo que ustedes ya hayan hecho o que ustedes hagan para este proyecto, puede ser algo que ya hayan hecho. Puede ser un histórico. Douglas, por ejemplo, podría decir, voy a enseñar la temática X de mi curso de ciencia de datos y en los últimos 6 semestres los estudiantes cuando han cursado esa materia, el promedio de edad, el promedio de calificación ha sido 3.5. Hago la implementación, hago la evaluación y en esta nueva evaluación el promedio fue 3.8, el promedio fue 4.2, el promedio fue 3.1, el promedio fue 2.5. Ok, ¿cuál es ¿cuáles son las implicaciones de esos cambios y de esas modificaciones según, digamos, lo que tengo o lo que resulta de la implementación del proceso? Entonces, la evaluación pre-post no necesariamente tiene que ser algo que ustedes hagan en este momento. Pueden utilizar elementos históricos que les ayuden a responder digamos, ese proceso. Eso es muy brevemente, muy rápido, lo que es la implementación. No voy a responder preguntas sobre implementación ahora porque simplemente quería darles como esta aclaración de paso a lo que Douglas había preguntado sobre el público objeto y hacer esa aclaración de lo que era la implementación en diferencia de la validación. Pero entonces era como para terminar esta sección y decirles, vamos a iniciar este proceso de validación, vamos a iniciar este proceso de implementación y es necesario para eso que tengan el contenido ya completamente desarrollado. Para la validación no es necesario que el contenido esté en su totalidad ensamblado. Como les decía, pueden tener el contenido en PDFs o pueden tener el contenido en Word o pueden tener el contenido en PowerPoints que lo estén enviando para que sea validado. Entonces podemos ir avanzando en ese proceso mientras continúa la implementación de su proyecto, el ensamblaje de su proyecto. Y deben ir pensando en las estrategias que van a desarrollar para la implementación de su proyecto. ¿Listo? Definiendo la muestra, definiendo el contenido y definiendo la estrategia de evaluación. Para nuestra próxima reunión, que creo que es en 15 días, si no estoy mal, 10, 11 de junio, lo que necesitaríamos o lo que tendríamos proyectado sería que ustedes tuvieran un modelo, bueno, un perfil de validador, quién es la persona que va a validar su contenido, y un modelo, ya sea de entrevista no estructurada, entrevista semiestructurada, entrevista estructurada o encuesta para validar. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces la otra reunión sería en 3 semanas, el 11. ¿Sí? ¿El 11 no es en 2 semanas? Ah, el 4, el 4, disculpa. El 4. En Ok, 15 días, el gracias. 4. Sí. Bien, Listo, gracias. entonces terminamos por hoy. Les agradezco mucho su Gracias, participación. ingeniero. Bruno, muchas gracias por su presencia acá, por su participación. Cualquier pregunta, Gracias. cualquier duda, estoy disponible. Voy a terminar grabación y les agradezco entonces por